Mira, le vamos a preguntar a alguien que tiene experiencia. Atajó en Chacarita. Atajó en Chacarita, que es Javier Milei. Milei, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto enorme hablar contigo. Bien, ¿le habían anulado el gol a River? Le juro que no lo vi. No, me imagino. Con estos temas que se imaginará que no, ni estoy mirando fútbol. Javier, Dani Moyo, decí que sí, listo. Dani, ¿cómo estás? Bien, decí que sí, listo. No, sí, vos porque sos de Boca, Dani. Ahí el diagnóstico de Marcelo fue perfecto. A ver, tenemos una encuesta en Twitter, ¿no? En @BonelliOK, que es esta. Según el manual de excusa del kirchnerismo, Cristina y Máximo culparon a Guzmán de esta situación económica. Y decimos, ¿quién considerás que es el responsable del fracaso económico? ¿Martín Guzmán, Alberto Fernández, Mauricio Macri o Cristina Fernández de Kirchner? ¿Qué respondería Milei? No, para mí el principal responsable del fracaso económico de este momento es Alberto Fernández. O sea, él fue quien decidió ponerlo a Martín Guzmán. Martín Guzmán es un incompetente, eso se señaló desde el primer momento. Y bueno, lo que hay que entender es que los otros jugadores no ayudan. Claro, porque Cristina y Máximo le hicieron la vida imposible en los últimos meses. Y ahora dicen que la culpa es de Guzmán. Bueno, Guzmán no hizo lo que tenía que hacer. Ahora el tema también es, la otra pregunta es, ¿y si Guzmán hubiera hecho lo que tenía que hacer, qué hubieran hecho Cristina y Máximo? Bueno, seguramente lo hubieran dinamitado muchísimo antes. Pero usted sabe cómo es en economía las cosas, Marcelo. O sea, usted puede hacer cualquier cosa menos evitar pagar los costos. Entonces, y ese tipo de cosas son tan básicas que no lo debería desconocer Guzmán, y sin embargo, es más, todo lo que hizo lo hizo mal, porque supuestamente venía a reestructurar la deuda. Hoy la deuda argentina tiene 2.700 puntos básicos de riesgo país, tenemos 5.000 en la punta corta, el credit default swap en 10.000. La verdad es que el trabajo de Guzmán, en lo que él sabe, también lo hizo muy mal, y además le dejó una bomba al gobierno anterior, porque la cantidad de vencimientos que tendrá que enfrentar el próximo gobierno son verdaderamente monstruosos. ¿Y la designación de Batakis cómo la ve? Bueno, la designación de Batakis me parece deplorable. Me parece que Batakis es parte del problema, no de la solución. El discurso de Batakis es un continuo recitar de todas las cosas que están mal, de todas las cosas que hundieron a la economía argentina, y que verdaderamente hay algunas cosas que ya directamente rayan lo agresivo. Por ejemplo, decir que José Bell Helbar fue el mejor ministro de Economía de la historia, que es el verdadero arquitecto del Rodrigazo, ¿no? Una situación que tanto dolor le produjo a los argentinos. Javier, Dani, nuevamente. ¿Qué tal, Dani? Sí. Año y medio nos queda todavía para el acto eleccionario. Uno cree que es eterno este año y medio, ¿no? Uno no quiere pronóstico, pero ¿cómo está hasta dónde podemos llegar? Ya con un dólar a 300 mangos, con una inflación que muchos creen de 2 dígitos, con una hiper que está a la vuelta de la esquina, ¿hasta dónde podemos llegar? La verdad es que el escenario es muy doloroso. Hoy estamos a las puertas de un Rodrigazo, esto se está claro. Y para tener un orden de magnitud de lo que estamos hablando, el Rodrigazo, la inflación venía en torno al 30%, cuando se destapa la olla salta al 180%, es decir, se multiplicó por 6 en ese mismo año la inflación, y lo que tiene que ver con la pobreza saltó del 5 al 25%. Ahora, ¿cuál es el problema con los que tenemos en Argentina? Hoy Argentina, si replicara el mismo ejercicio, implicaría llevar la inflación a más del 500%, y el problema es que partimos de 10 veces más de pobres. Es decir, no existe técnicamente la posibilidad de esa multiplicación. ¿Qué quiere decir eso? Que ¿cómo termina? Bueno, eso termina con un contexto de crisis y violencia social enorme. Entonces, me parece que la dirigencia está todo el tiempo mirándose el ombligo y no atacando lo que verdaderamente tiene que atacar, que son los problemas de base de Argentina. Es decir, acá alguien, digamos, Alberto Fernández debería aprovechar que es un cadáver político en hacer los ajustes que requiere la economía argentina.
pero no sé, está pensando en cualquier otra cosa. Javier, buen día, mi nombre es Sergio Rubín, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? La ministra dijo también aquí a Marcelo que al hacer turismo en el exterior, gastar dólares afuera, conspira contra el trabajo, la creación de trabajo en la Argentina. ¿Usted qué piensa de esto? Y en todo caso, ¿se vienen medidas más restrictivas, por ejemplo, con las tarjetas de crédito en el exterior? ¿Cómo lo ve? Javier, podemos esperar, vamos al informativo y le responde después Sí, claro, cómo no, Marcelo, sí, por favor. Y además le queríamos preguntar, porque ayer Cristina volvió a hablar de la Argentina bimonetaria, claro. si eso es factible, en instantes. Lo espero con todo gusto ahora. Bien, muy bien. Estamos hablando con Javier Milei, bueno... es arquero de Chacarita. Arquero de Chacarita, y además líder de la derecha en la Argentina, ¿no? Que le fue muy bien en la última elección. Mañana estamos hablando con Javier Milei. ¿Le repetimos la pregunta, Sergio? Sí, cómo no, Marcelito, rápidamente. Bueno, que Batakis había dicho el miércoles a dos voces que el gasto de dólares en el exterior por turismo perjudica la creación de empleo en la Argentina. Y entonces mucha gente también se empezó a preguntar si va a haber restricciones. Colisión, ¿no? Colisión entre el derecho... Colisionan dos derechos. De trabajar y de viajar, ¿no? Y de viajar. Y muchos empezaron a ver que iba a haber más restricciones, por ejemplo, no se iba a poder utilizar la tarjeta de crédito en el exterior. ¿Usted qué piensa? A ver, hay dos dimensiones de la aberración que dijo la ministra. Hay una aberración desde el punto de vista moral, hay una aberración desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista moral, la pregunta es si yo me gano honestamente el fruto de mi trabajo y mis ingresos, ¿acaso no puedo gastarlo en lo que yo quiero? O sea, esa es la primera pregunta. O sea, si yo trabajo y me lo gano honestamente, lo puedo gastar en lo que yo quiero. El segundo error también es una cuestión de derecho de propiedad, porque en realidad los dólares no son del gobierno, los dólares son de los que los generan, por lo tanto, o sea, que el gobierno vaya en esa elección también es profundamente violento. Opuesto, ya entrando en las cuestiones técnicas, es decir, el mercado, frente a una situación de necesidades infinitas y recursos finitos, que es el problema esencial de la economía, tiene que asignar. ¿Cómo raciona? Bueno, un mecanismo es el del mercado, que es la cooperación social, y se manifiesta en el precio. Lo que dice Batakis es que en realidad ella va a poner el precio que se le da la gana, ¿sí? Y en ese contexto donde pone el precio que ella se le da la gana, lo que hace es racionar por cantidades. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que le da los dólares a quien a ella se le da la gana porque considera que ella sabe a quién se los tiene que dar, y el que no, si no, le pega un garrotazo en la cabeza, llámese restricciones. Por lo tanto, digo, eso es una aberración. Y el problema con esa visión es que está basada en unos modelos muy viejos que perdieron vigencia hace más de 70 años, que son los modelos de brechas, que son modelos basados solamente en ajuste de cantidad y que no consideran, sí, digamos, el ajuste de precios. Y en rigor hay algunas versiones un poquito más modernas, que es un modelo que se llama Export Yield Growth, que también es una inconsistencia. Porque en realidad, primero, si existe un exceso de demanda, porque usted tiene los precios controlados y no los deja libre. Segundo, creer que lo que genera crecimiento es un balance comercial positivo también es un error, porque en realidad usted crece cuando invierte. Para invertir necesita ahorrar, y cuando en realidad usted está teniendo balance comercial positivo, está exportando ahorro, no está importando ahorro. Por lo tanto, también es una inconsistencia desde el punto de vista teórico. Ahora, es decir, lo que dijo Batakis está tremendamente mal. Javier, y digamos, la vice volvió a hablar de la bimonetización, ¿no? Una doble moneda en circulación. ¿Esto es factible? ¿Está bien que lo encare Cristina? Bueno, el punto es que lo hace mal, porque ella hace referencia a las crisis en Argentina. A ver, Argentina desde el inicio del siglo XX hasta hoy tuvo 17 crisis. Ahora, esas crisis, 15 tienen origen fiscal. Todas las grandes crisis argentinas tienen origen fiscal. Y ella lo que llama bimonetarismo no es un ejercicio de, por ejemplo, no sé, como Perú, que tienen dos monedas y eligen así y listo. No, es otro ejercicio el que ella no está viendo, y es el hecho de que
A ver, Marcelo, usted tiene dos activos, el activo A y el activo B. Usted sabe que el activo A se va a destruir y que el activo B se va a mantener. ¿Usted qué va a hacer? ¿Va a seguir manteniendo el activo A? No, va a salir del activo A y va a comprar el activo B. Bueno, eso es lo que pasa con Argentina. El peso se derrite como una barra de hielo en el desierto del Sahara. Bueno, entonces usted no va a quedar invertido en barras de hielo en el desierto del Sahara. ¿Qué va a hacer? Y va a comprar dólares. Bueno, es eso lo que está pasando. Entonces, malinterpreta un ejercicio que la teoría monetaria lo pone como un problema de sustitución de activos, como un problema de ataque especulativo contra la moneda, lo cual, digamos, es un error garrafal por parte de la señora Cristina Fernández de Kirchner. Uh-huh. Pero y usted propuso la dolarización. Ahora, la mayoría de sus colegas, desde aquello de Melconian hasta Guzmán, dicen que es un disparate dolarizar. Bueno, yo lo que les diría es que tienen que ir a estudiar bien teoría monetaria y que si supieran un poquito de equilibrio general de stocks, se van a sorprender. De hecho, con el equipo económico que trabaja conmigo, nosotros ya tenemos cerrados los números de la dolarización y vamos a hacer una presentación formal en la cual demostramos que es absolutamente factible hacerlo. Javier, yendo al terreno netamente político, dos cortitas. Una, ¿con quién crees del oficialismo que vas a pelear la presidencia? ¿Quién va a ser el candidato a presidente? Y la otra, en el último mes fueron muchas declaraciones fuertes que dijiste. ¿Te arrepentís de alguna o ratificás todo lo que dijiste? A ver, vamos por partes. Lo que pase con el oficialismo, la realidad es que es un problema político, digamos, de ellos y que lo resuelvan ellos, y me parece que esto tiene una cuestión muy dinámica. Lo que a mí me parece es que esto tanto en el oficialismo como, digamos, Juntos por el Cambio, digamos, deberían ser más sinceros con la población y dejar en evidencia sus diferencias y que la gente lo resuelva, porque en el fondo, digamos, después aparecen esas coaliciones que mezclan un montón de cosas que verdaderamente no corresponden. Y por otro lado, digo, yo no me tengo que retractar de decir la verdad. Uh-huh. Javier, estuvo Cristina con Melconian hace 15 días, creo. Sí. Que sí, pues hace 2 sábados atrás, hablábamos con el propio Melconian. Si te llama Cristina para hablar de todo este problema de bimonetario, ¿irías a la reunión? No. ¿Por qué? Porque yo mis propuestas las hago públicas. Por ejemplo, el caso de mi programa económico, yo estuve en Córdoba y fuimos a un teatro con la militancia y ahí básicamente yo lo que hice fue contar cuál es nuestro programa económico de gobierno para que Argentina vuelva a ser un país potencia, y próximamente estaremos haciendo un seminario donde vamos a estar explicando todo lo que es esta discusión de la dolarización, que en realidad es cómo eliminar el Banco Central, y yo creo que los argentinos, cuando tengan que elegir una moneda, van a elegir el dólar. Y el caso más claro, ¿no?, es este hombre el que vende los choripanes, que directamente le puso $2. ¿Y si te llama Macri, vas a una reunión con Macri? Sí, él habla. Bueno, yo tengo diálogo con el ingeniero Macri, que hemos tenido 3 Zooms, pero los Zooms básicamente han sido bastante inocuos, ¿no?, en términos que se discuten otras cosas, o sea, no son están más en un plano más abstracto. Es cierto que usted lo invitó a integrar una fuerza, pero dentro de su movimiento, no usted yendo a Juntos por el Cambio. Efectivamente, así es, Marcelo. Yo lo que le propuse al ingeniero Macri es que si él quería, yo no tenía problema en si él quería venir a la Libertad Avanza, que viniera, y que además le dábamos la interna, y que es más, y si él en ese caso terminaba siendo el vencedor, yo no tenía ningún problema en acompañar. Lo que sucede es que hay partes de Juntos por el Cambio con las cuales yo no puedo convivir, que es convivir políticamente, ¿no?
Claro. que es el caso de la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista, o digamos el caso de la Coalición Cívica, que es un desprendimiento del radicalismo por izquierda. Entonces, bueno, de hecho, a ver, Pero el Carrió ha dicho cosas verdaderamente espantosas y gente de Larreta ha dicho cosas también, esas mismas cosas espantosas sobre mi persona, ¿no? Digamos, de hecho a Carrió la estoy llevando a la justicia. Pero por esas aberraciones. Pero un poco usted lo ninguneó a Macri, ¿no? Porque él se considera expresidente, gestor de Juntos por el Cambio. No, le puedo asegurar, Marcelo, que no lo hice con esa intención, nada más lejos. Fue una forma de mostrar que yo tengo vocación de construir, pero si él, digamos, efectivamente está comprometido con los valores liberales, no puede estar en una estructura plagada de socialistas. Me parece que esa es la situación. Entonces, nosotros con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, estamos tratando de gestar una estructura que represente desde el centro a la derecha, digamos, un amplio espacio, y donde obviamente ahí habrá lugares para los liberales, para los libertarios, para peronistas conservadores, digamos, vinculados a la derecha, como los peronistas republicanos, los federales y los menemistas, y los halcones de Juntos por el Cambio, que sigan siendo halcones, ¿no? Porque hay algunos que parece que les sedujo convertirse en palomitas. Dijiste gente de Larreta, no dijiste Larreta. ¿Con Horacio te reunirías? No. Bien. De ninguna manera me juntaría con una persona que tiene una forma tan sucia y perversa de hacer política. Javier Milei, gracias, No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo a todos. Bueno, uno referente de la derecha en Argentina, del partido, y analizando la situación, este momento tan complicado.